Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, y estoy seguro de que muchos de ustedes están tan intrigados como yo. Hoy, la pregunta que flota en el aire y que todos nos hacemos es, ¿Kerem y Yandé se reconciliaron? Si han escuchado bien, la posible reconciliación de esta pareja que ha capturado tantos corazones. Sé que para muchos de ustedes, como para mí, Kerem Bürsin y Yandé Erçel no son solo actores, son una especie de fenómeno, y cualquier indicio de que podrían estar dándose una segunda oportunidad desata una ola de especulaciones, esperanzas y, ¿por qué no decirlo?, un poco de drama. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, o al menos, todo lo que creemos saber, sobre la gran pregunta de su reconciliación. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y aman estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando involucran a estas dos superestrellas turcas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora, vamos directo al grano. Kerem y Yandé. Dos nombres que cuando se juntan tienen el poder de hacer que las redes sociales exploten. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional, y su separación, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus fanáticos. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Hay señales de que esa chispa que una vez encendió tantas miradas podría estar volviendo a arder? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de rumores. Hemos visto reportes, hemos analizado cada foto, cada me gusta, cada comentario que podría ser una pista. Y ahí es donde entra la especulación. A veces una simple foto publicada en momentos casi simultáneos, o un comentario ambiguo, es suficiente para que los detectives de Internet se pongan en marcha. Y en el caso de Kerem y Yandé han estado muy ocupados. Han pasado meses desde que se separaron oficialmente y aunque ambos han continuado con sus vidas profesionales y personales, la esperanza de una reconciliación nunca ha desaparecido del todo para muchos de sus seguidores. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con la química que proyectaban. En pantalla, en entrevistas, parecían tener una conexión genuina, una complicidad que traspasaba la pantalla. Esa conexión hizo que muchos esperaran que su relación fuera tan duradera como su éxito profesional. Y cuando esa ilusión se rompe, el deseo de verla restaurada es comprensible. Entonces, ¿cuáles son esas señales que nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple amistad o una cordialidad profesional? Una de las cosas que más ha alimentado estos rumores son las publicaciones en redes sociales. Se han reportado avistamientos de ambos en los mismos lugares, en momentos que no parecen ser puramente casuales. A veces un testigo anónimo, otras veces una foto de un amigo en común donde ambos aparecen, aunque sea de forma sutil. Los fanáticos más dedicados se han vuelto expertos en rastrear estas pistas. Una historia de Instagram, una foto de un restaurante, una aparición en un evento, todo es analizado al milímetro. Y cuando coinciden, la máquina de rumores se pone en marcha a toda velocidad. Además de los supuestos encuentros, también está el tema de los me gusta y los comentarios. Aunque ambos intentan mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, a veces un simple me gusta en una publicación del otro puede ser interpretado como una señal de que aún hay interés. Y si a eso le sumamos algún comentario discreto, la especulación se dispara. A veces son comentarios de apoyo a un proyecto profesional, lo cual sería normal, pero en el contexto de una posible reconciliación, todo adquiere un significado especial. Hemos visto, por ejemplo, cómo ciertos influencers o amigos cercanos a la pareja han compartido contenido que, de forma indirecta, podría sugerir una cercanía. No son declaraciones directas, claro está, porque nadie quiere avivar el fuego más de lo necesario, pero son suficientes para que los fanáticos interpreten un doble sentido. Y es ahí donde la imaginación vuela. Otro punto importante es la manera en que ambos hablan el uno del otro en las raras ocasiones en que se les pregunta. Aunque siempre han sido respetuosos, se percibe una admiración mutua que para muchos sugiere que el cariño aún está presente. Y cuando se les pregunta directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, las respuestas suelen ser esquivas, sonriendo y diciendo algo como el tiempo dirá, o somos buenos amigos. Estas respuestas ambiguas, en lugar de cerrar el debate, lo alimentan aún más. Porque para los fans, esas respuestas no son un no, son un quizás, y eso es suficiente para mantener viva la esperanza.
También hay que considerar el factor de la trayectoria profesional. Ambos son actores muy exitosos y sus carreras los mantienen bajo el escrutinio público constante. A veces las especulaciones sobre su relación pueden incluso influir en la atención que reciben sus proyectos, algo que tanto ellos como sus equipos deben tener en cuenta. Sin embargo, parece que hasta ahora han logrado mantener una buena relación profesional a pesar de su separación personal, lo cual es un buen indicio de madurez. Ahora, es crucial recordar que gran parte de lo que circula son rumores y especulaciones. En el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y los medios de comunicación, así como los fanáticos, a veces tienden a crear narrativas que no siempre se corresponden con la verdad. Es fácil dejarse llevar por el deseo de que una pareja que nos gusta esté junta, y proyectar nuestras esperanzas en cada pequeño detalle. Sin embargo, ¿qué pasaría si realmente estuvieran dándose una segunda oportunidad? Piénsenlo. Si Kerem y Ande decidieran reconciliarse, sería un evento mediático de proporciones considerables. Probablemente veríamos un anuncio oficial, quizás una foto juntos en redes sociales, algo que confirmara las sospechas. Y la reacción de los fanáticos sería, sin duda, de euforia. Sería el regreso de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y eso siempre genera un gran revuelo. También es interesante reflexionar sobre las razones de su posible reconciliación. ¿Han cambiado las circunstancias? ¿Han tenido tiempo para reflexionar y darse cuenta de que cometieron un error? ¿O quizás nunca dejaron de quererse del todo y solo necesitaban un espacio para reevaluar su relación? Estas son preguntas que solo ellos podrían responder, y es por eso que la intriga es tan grande. El misterio es parte del encanto. Y hablando de encanto, no podemos ignorar la influencia de su trabajo juntos, especialmente en Senkalkam. Esa serie fue un fenómeno mundial y consolidó su popularidad como pareja. La química que mostraron en pantalla era innegable y dejó una marca imborrable en muchos espectadores. Es natural que al verlos separados, muchos deseen revivir esa magia. En el panorama actual, la forma en que las celebridades manejan sus relaciones es muy observada. Las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación, y cada publicación es analizada con lupa. Para Kerem y Ande mantener su vida privada en un segundo plano mientras continúan siendo figuras públicas es un acto de equilibrio. Y ese equilibrio es lo que precisamente genera estas especulaciones. Si fueran más abiertos, quizás habría menos rumores. Pero al ser más reservados, cada indicio se magnifica. Por otro lado, es importante recordar que ambos tienen carreras individuales muy sólidas y prometedoras. Kerem ha estado trabajando en proyectos interesantes y Ande también ha estado muy activa. Una reconciliación, si ocurriera, tendría que encajar en sus vidas profesionales y asegurarse de que no eclipse sus logros individuales. Es una dinámica compleja, sin duda. Hemos visto otros casos de celebridades que se han separado y luego se han reconciliado. A veces el tiempo y la distancia les permiten ver las cosas desde otra perspectiva y darse cuenta de lo que realmente quieren. Otras veces la presión mediática o los deseos de los fanáticos pueden influir, aunque espero que en su caso, cualquier decisión que tomen sea puramente personal. Ahora, mientras seguimos analizando cada pequeña pista, es importante mantener la calma y el respeto por su privacidad. Aunque somos fanáticos y nos encanta seguir sus vidas, también debemos recordar que son personas con sus propios sentimientos y decisiones. La esperanza de una reconciliación es válida, pero la verdad solo la conocen ellos. Hemos revisado los avistamientos, los me gusta, los comentarios, las respuestas ambiguas y la influencia de su trabajo juntos. Hemos intentado desentrañar los hilos que componen el intrincado tapiz de la posible reconciliación de Kerem y Ande. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, lo que sí tenemos es una historia fascinante de especulación, esperanza y el poder de las redes sociales. En resumen, la pregunta de si Kerem y Ande se han reconciliado sigue siendo un enigma. Las señales son sutiles, los rumores abundan, pero la confirmación oficial aún no ha llegado. Lo que sí es cierto es que la admiración y el cariño que muchos sienten por esta pareja persisten, y la posibilidad de que vuelvan a estar juntos sigue alimentando la conversación. Independientemente de lo que suceda, es innegable el impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento y en los corazones de sus seguidores. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande se han reconciliado? ¿Cuáles son las pistas que ustedes han visto?
Déjenme sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarme en esta aventura de especulaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.